a qué evolucionaron y los que no estuvieron expuestos. A ver ese que hizo cáncer, luego cómo empezó, cómo desarrolló y en qué terminó. Permite los estudios de corte estudiar la historia natural de la enfermedad. Observar, ¿no? No es que adrede vamos a decir esto que se mueran, ¿no? Sino que vamos a ir viendo por qué, porque en el proceso unos van a pedir ayuda, atención médica, otros no, y ahí podemos nosotros ir evaluando qué pasó con aquel que pidió tardíamente, por ejemplo, la atención, y podemos ir construyendo la historia natural de la enfermedad. La que sigue. Explorar el efecto de exposición de baja frecuencia poblacional también, ¿no? Entonces, en el campo de enfermedades ocupacionales es posible observar el comportamiento de corte de sujetos sometidos a exposición de rara ocurrencia. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, ¿qué pasa con la salud de aquellas personas que están sometidas, por ejemplo, al formol, por ejemplo, que trabajan con formol? Yo puedo hacer un estudio de corte. Entonces, estudio a aquellos que trabajan en el área donde se manipula formol y el otro grupo que no están expuestos al formol, y a lo largo del tiempo voy viendo qué va pasando con ellos, con la irritación ocular, con problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, los estudios de corte son muy útiles. La que sigue. Este es el diseño: población, personas sin la enfermedad, expuestos, no expuestos. Y ahí, de los expuestos, unos desarrollan la enfermedad y otros no, y de los no expuestos, unos desarrollan la enfermedad y otros no desarrollan la enfermedad. Seguimos. Y se queda esto, y acá miren lo que varía, ¿no? Ya dijimos, en el estudio de casos y controles, esto era el marginal fijo, ¿se acuerdan? 40 controles, 40 casos, 50 controles. Acá es diferente. Acá lo que es fijo es la exposición, pues, ¿no? O sea, 100 expuestos, 150 no expuestos. De ellos, lo que va a variar es cuántos se enferman de los expuestos, cuántos no enferman los expuestos. Cuántos se enferman de los no expuestos y cuántos se enferman de los no expuestos. Entonces esto va a variar aleatoriamente, dependiendo obviamente de la enfermedad, ¿no? Si yo evalúo hábito de fumar y cáncer de pulmón, esto va a variar. Si yo evalúo hábito de fumar y infarto de miocardio, esto va a variar. Por eso se llama datos que fluctúan aleatoriamente. Ahí, como ven, en el estudio de corte, vemos todos los que son casos, todos los que son enfermos, los eliminamos, quedan los sanos, pues, ¿no? Por eso dice parte de la exposición, no tiene la enfermedad, parte de la exposición. Si hago lo inverso, parto de la enfermedad, ya no se llama estudio de corte, se llama estudio caso-control. ¿Qué sigue? El diseño es como todo diseño, planteamos la hipótesis operacional, es imprescindible que se tenga un planteamiento explicativo hipotético de la causa, ¿no? Acá sí, y acá pone énfasis, dice planteamiento explicativo hipotético. ¿Por qué? Porque los estudios analíticos tienen y deben tener necesariamente hipótesis, pues, ¿no? Los estudios caso-control, los estudios transversales comparativos, los estudios de corte deben tener una hipótesis que tiene que ser comprobada. Luego, la definición de la variable independiente y de la exposición a la misma. Entonces, ahí los factores de riesgo y la exposición deben estar claramente establecidos. Tenemos que definir de manera clara estos elementos, las variables involucradas en el proceso de estudio. La que sigue. Definición y validación de los instrumentos para medir la exposición y los efectos de interés. Miren, acá es importante de que sepamos medir adecuadamente la exposición y también sepamos medir adecuadamente el efecto, o sea, la enfermedad. Entonces es clave que nuestros instrumentos sean válidos. Luego, fuente y criterio de selección de las cortes que se comparan, también de dónde vamos a obtener las cortes de comparación y qué criterio de selección vamos a utilizar para poder identificar a las cortes que vamos a estudiar. Dentro de los criterios de selección, lo fundamental. ¿Cuál tiene que ser el criterio fundamental a tener en cuenta en un estudio de corte? Que los sujetos no tengan la enfermedad, pues, ¿no? Ese es el criterio de selección fundamental. Porque si el criterio de selección es que tengan la enfermedad, ya no será estudio de corte. La otra cosa, grupos semejantes en características, excepto que un grupo no esté expuesto. Esa es la otra condición cuando seleccionamos a los sujetos. La que sigue. En cuanto al diseño, la obtención de información no sesgada, para eso hay que hacer exámenes minuciosos. La otra cosa que hay que tener en cuenta, los cambios en la exposición y en el tiempo. A veces hacemos estudios de corte y a lo largo del tiempo las personas que están en la corte modifican sus hábitos.
Entonces los que fumaban 10 cajetillas ya fuman 3 cajetillas. Entonces hay que tener en cuenta también eso, porque eso puede alterar nuestros resultados y luego obtener en el análisis información que realmente no refleja lo que ocurre, sino como consecuencia de estos problemas producto de los cambios en la exposición a lo largo del tiempo. También hay que tener en cuenta para evitar el sesgo. La otra cosa es determinación del tamaño muestral. Yo les decía también, hay una fórmula para determinar el tamaño muestral para el caso de estudios de cohorte. Bien, para el análisis de los estudios de cohorte, dos cosas a tener en cuenta. Uno, cuando queremos calcular la tasa de incidencia acumulada, le damos un clic. Entonces, acá calculamos la TIA en expuestos y la TIA en no expuestos. Y la tasa de incidencia global. Como tenemos tasa de incidencia en expuestos y en no expuestos, podemos calcular el famoso riesgo relativo, que mide la fuerza de asociación. El concepto para el cálculo del riesgo relativo y del intervalo de confianza, la interpretación es la misma que el OR, ¿no? Si el intervalo de confianza incluye la unidad, entonces el riesgo relativo no es estadísticamente significativo. Y luego podemos calcular la densidad de incidencia. Entonces, cuando calculamos la tasa de incidencia acumulada, ya saben ustedes, el riesgo relativo es igual a la incidencia en expuestos, A sobre A más B, entre la incidencia en no expuestos, C sobre C más D. También podemos obtener estos resultados, ¿cierto? Dice, en los expuestos, ¿cuántos se enfermaron? Que es de 1. Los expuestos, ¿cuál fue el tiempo persona observación? También podemos calcular, y recuerdan que les enseñamos cómo se calcula los tiempos persona observación. Hay que sumar los tiempos de cada individuo hasta el momento que hace la enfermedad. Cuando hace la enfermedad sale de la cohorte, dijimos, ¿no? Entonces, ahí se calcula en los expuestos los tiempos persona observación. En los no expuestos también, ¿cuántos se enfermaron de los no expuestos? Porque van a enfermar, es así. Y cuánto tiempo persona observación tienen los no expuestos. Luego tenemos el total, que D es el total de enfermos y T es el total de tiempo persona observación. La que sigue. Entonces ahí podemos calcular igualmente las densidades de incidencia en expuestos y en no expuestos, ¿cierto? Densidad de incidencia en no expuestos, que son los enfermos expuestos sobre el tiempo persona observación de los expuestos. Densidad de incidencia en no expuestos, los enfermos no expuestos sobre el tiempo persona observación de los no expuestos. Y la densidad de incidencia global, todos los enfermos entre el total del tiempo persona observación. Y a partir de esto podemos calcular lo que ya ustedes conocen. La que sigue. Antes de eso, esto es también importante, que no es la misma fórmula para calcular el intervalo de confianza. El chi cuadrado es el mismo. Lo que varía es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza ya no es logaritmo neperiano del OR, sino es del RR, ¿cierto? Z sigue siendo lo mismo, 1.96. Y el error estándar del riesgo relativo es la raíz cuadrada de 1 sobre A más 1 sobre A más B más 1 sobre D más 1 sobre C más D. Luego nos sale el intervalo de confianza, la interpretación es la misma que para el caso del OR. La que sigue. Entonces, ya dijimos, cuando tenemos estudios de cohorte, podemos calcular los riesgos relativos que miden la fuerza de asociación. Luego también podemos calcular las medidas de impacto potencial, que ya les enseñamos, ¿no? Tenemos la fracción etiológica poblacional y la fracción etiológica en expuestos. ¿Qué nos mide el impacto? ¿Cuál será el impacto si eliminamos el factor de riesgo? ¿Cuál será el impacto en términos proporcionales? ¿Cierto? Eso es lo que nos mide la fracción etiológica poblacional. La que sigue. Ventajas del estudio de cohorte. Podemos calcular directamente la tasa de incidencia, lo cual no puede ser posible en los estudios caso-control, ¿no? En los estudios caso-control solo podemos calcular o decir de que el OR es un estimador de riesgo relativo si la prevalencia es baja. Podemos calcular el riesgo atribuible, podemos calcular por tanto el riesgo relativo. Tiene menos sesgos que ¿qué? Que el estudio caso-control, que los estudios de transversales, que los estudios descriptivos, evidentemente. La que sigue. Desventajas, se requiere de muestra numerosa. Ese es el problema. Ustedes, si leen estudios de cohorte, dice, se siguió a 128.000 personas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Requiere unas muestras numerosas. Por lo tanto, tiempo prolongado. Y consecuentemente más caro, pues, ¿no? Entonces,
De ahí que yo les decía, en un brote no vamos a hacer esto, ¿no? Cuando es un brote yo quiero probar la hipótesis, ¿qué diseño voy a usar? No voy a usar un estudio de corte, tendré que usar un caso control. ¿La que sigue? Control de sesgos y confusores. Tenemos sesgo del observador. Si tenemos el sesgo del observador, sesgo del observado, que otro investigador tome las pruebas, sesgo del observado, placebo, estudios ciegos. Sesgo de selección, ¿cómo controlamos sesgo de selección? Ya dijimos, ¿no? Identificando la población, pues, ¿no? Si yo quiero disminuir el sesgo de selección, mi muestra será poblacional, para que sea representativa. Sesgo de información, por ejemplo. Les hago este comentario para que no haya confusión. Sesgo de información, en los estudios caso control, por ejemplo. ¿Cómo controlamos? No podemos hacer un estudio caso control después de 10 años, pues, por ejemplo, ¿no? Porque yo cuando le pregunte a aquel que tuvo la enfermedad hace 10 años, no se va a acordar. Entonces dicen que el tiempo ideal es 6 meses después de haber tenido la enfermedad para poder hacer un estudio caso control y reducir el sesgo de información o sesgo de memoria. Acá también, como les decía, el del observador, ¿no? Aquel que quiere hacer de que los resultados que él quiere que aparezcan salgan en la información. Entonces, para eso, otro investigador tome la prueba. Entonces dice, yo voy a hacer el estudio sobre hábitos de fumar y como yo estoy interesado que salga una prevalencia alta en los estudiantes de medicina, cuando yo tomo y me dicen no, voy a poner así. Entonces para eso, para evitar ese sesgo del observador, otro investigador tome la prueba. O la otra, cuando hago estudios experimentales, ¿no? Yo sé que le estoy dando el medicamento, entonces también voy a tratar de que los resultados sean favorables para eso. Entonces para evitar ese sesgo del observador, que otro investigador tome la prueba. Sesgo del observado también, ahí, ¿no? Le damos placebo, pues, ¿no? Le damos placebo. Cuando hacemos estudios experimentales, placebo. Y también los estudios ciegos, que ya revisamos, el simple ciego, doble ciego y triple ciego, que revisamos en la clase anterior. Y acá lo nuevo, diríamos, son los confusores. Entonces, miren, los confusores los podemos controlar en el diseño. Cuando yo estoy haciendo el estudio, ¿no? Estoy planteando qué tipo de estudio voy a elaborar. En ese momento yo puedo controlar los confusores. ¿Y cómo controlo los confusores? A través del pareamiento, ya dijimos, ¿no? Pareamiento. Entonces el pareamiento es una medida de control de confusores. Hay que tener cuidado con el sobrepareamiento. O sea, el pareamiento puede ser 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. No puede ser 1,5, 1,10. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, que cuanto más pareo, más costo tiene el estudio. Y otro problema es que por más que, si yo pareo demasiado, puede haber sobrepareamiento, se llama eso. Y el sobrepareamiento lo que hace es disminuye el resultado que yo estoy buscando. O sea, subvalora la medida que yo estoy, la medida de la fuerza de asociación que yo estoy calculando. Se dice de que máximo 4 controles para un caso, ¿no? Si no, ya pierde eficiencia y además el costo es demasiado y el otro problema que puede haber sobrepareamiento. La otra forma de controlar los confusores es la restricción. ¿A qué se refiere la restricción? Ustedes siempre ponen en sus estudios, ¿no? Dice, criterios de inclusión-exclusión, ¿cierto? Eso se llama restricción. Los criterios de inclusión-exclusión es la restricción. Y la restricción controla nuevamente confusores. Eso durante la elaboración del estudio que vamos a aplicar. Y el otro tema, la randomización. Recuerden que randomización solo es aplicable para qué tipo de estudios experimentales, ¿eh? No se le debe ocurrir randomización para estudios observacionales, ¿eh? Estudios experimentales. Y luego ya no pude controlar en ese momento, cuando he estado elaborando el estudio que voy a desarrollar. Entonces, en otro momento, durante el análisis se puede hacer el control de estos confusores. Y una de las formas es la famosa estratificación. Entonces, yo puedo hacer estratificar por sexo. Entonces, yo puedo calcular el OR global o el RR global y luego calculo el OR y el RR para hombres y para mujeres. Entonces, dependiendo cómo me salen los resultados, voy a decir si es un confusor o no es un confusor.
Luego, la otra forma es el famoso modelado estadístico o el llamado análisis multivariado, pues, ¿no? El análisis multivariado, donde enfrentamos múltiples factores de riesgo frente a un daño y vemos si tiene o no influencia en comportarse como un confusor. Entonces son las maneras como podemos controlar los confusores cuando hacemos los diferentes estudios epidemiológicos. Muy bien, pregunta, muchachos. No hay